de Empresa y también del alcalde de La Coruña, Carlos Negreira. Insisto en agradecer la presencia del profesor y ya sin más le doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, querida María Luisa, queridas autoridades del Ayuntamiento. Es un placer estar otra vez en Galicia y otra vez en La Coruña. Me imagino que no os extrañará que un argentino tenga antepasados gallegos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que la economía crece? Me encanta tener la oportunidad de hablar de mi abuela gallega. Yo la quería mucho, Vivió hasta los 96 años. Todos los días se fumaba una cajetilla de tabaco. Era incorrecta en todos los sentidos. Y era hija de gallegos, era gallega por los cuatro costados, Raquel Aldao Freire. Y sus abuelos habían ido a la Argentina como en el año 1880, una cosa así, y compraron campo. Su padre había extendido la fortuna, con lo cual pues ella era una señorita bien de la sociedad argentina en el año 1930, que es cuando empieza la historia que os voy a contar. Ella era una señorita, pero sus antepasados no. Los inmigrantes, y nadie sabe de esto más que vosotros, suelen ser gente modesta. Cuando yo le preguntaba a mi madre cómo eran nuestros antepasados españoles, si eran de una familia ilustre, ella siempre se reía y me decía: Carlos, el duque de Alba se quedó en España. Los duques se quedan en su sitio. Los que se van son los pobres. Pero prosperan gracias a su trabajo, y esta familias gallegas, pues prosperaron. Pero mi bisabuelo, a quien conocí, Ricardo Camilo Aldao, tenía una barba blanca, me hacía juegos con unos hilos. Invirtió mal su dinero. Era un empresario que hizo una mala inversión y justo le tocó una crisis, la crisis de 1930, y se arruinó. Después salió adelante, porque los empresarios salen adelante, pero en esa época se arruinó. Era un hombre muy rico y se quedó sin nada. Me acuerdo que mi padre todavía vive mi padre, por cierto, tiene más pelo que yo, qué injusto, ¿no? Mi padre me dice, me acuerdo como si fuera hoy, cuando me dijeron que no podía ir más al colegio en coche, porque no íbamos a tener más coche, y íbamos a tener que venderlo, y yo iba a tener que ir al colegio en tranvía, como los demás niños, ¿no? Es una familia que ve que todo se le derrumba, porque lo estábamos hablando antes con los jóvenes empresarios. La diferencia entre un empresario y un trabajador es que un empresario lo puede perder todo. El trabajador no. El trabajador vive de un capital, que es su capital humano, y ese capital no lo pierde. Si es un albañil, puede trabajar en una empresa, la empresa puede quebrar y él se queda sin empleo, pero sigue siendo albañil. Ese capital humano va con él y lo puede utilizar en otra empresa.
Un empresario no. El empresario puede perder todo lo que tiene. Y entonces mis abuelos se arruinan, como digo, y mi abuela tuvo que ponerse a trabajar, que para las señoritas bien, y sobre todo en 1930, no era precisamente una cosa normal. ¿Sabéis dónde se puso a trabajar? En la radio. No hay casualidades en la vida, ¿no? No hay casualidades en la vida. Lo que queremos decir cuando decimos que la economía mejora es eso. Es que la gente es capaz de salir adelante. Se ajusta. Cambia. Que si tienes que vender el coche, pues vendes el coche. Tienes que vender tu casa y irte a una casa más pequeña. Tu casa es una casa más pequeña. Si no trabajas, tienes que ponerte a trabajar. Eso es la economía. Y si perdemos de vista eso, perdemos de vista todo. A menudo, y nos pasa a los economistas eso, perdemos de vista el objetivo. Es decir, la economía es la gente concreta trabajando. Concreta, no grupos, no los trabajadores, o las trabajadoras. No. Usted, señora. Usted, que es única, no hay más que verla para ver que es única. Usted, mi abuela, Raquel Aldao Freire, esa gallega, ella, mi abuelo, Camilo Ricardo Aldao, él, ante condiciones hostiles, cambia, se reajusta, se adapta ante un contexto que puede ser favorable o puede ser muy hostil. La crisis del 30 fue muy hostil. Y en algunos aspectos fue más hostil que la de ahora. En otros aspectos no. Os cuento una nota nada más. Cuando uno trabaja, es verdad que la economía son las personas, ¿vale? Pero no trabajamos solos, no estamos solos. Estamos rodeados de un contexto, de un marco institucional. Un marco de leyes, de justicia, de políticas. Ese marco puede cambiar. Y los cambios pueden ser más favorables o menos favorables. Dejarme que haga un salto entre la crisis del 30 y la de ahora, para que veamos el contexto de mi abuela y el contexto de ahora. Una de las cosas que pasó en los años 30 es que los países se cerraron sobre sí mismos y se acabó con el libre comercio. Esto es muy importante. Expuso deciros el drama que fue eso para la República Argentina. Porque la República Argentina era y es exportadora de materias primas. Y sus clientes se cerraron. El principal cliente era Inglaterra. Inglaterra se cerró sobre sí misma. Inglaterra, the mother of free trade, se cerró sobre sí misma. Y en 1932 se juntaron Inglaterra con todas sus colonias de la Commonwealth en Canadá, en lo que se llamó la Conferencia de Ottawa, y decidieron que iban a hacer libre comercio solo entre ellos, solamente. El principal país exportador a Inglaterra, que no era de la Commonwealth, era la Argentina. Fue un drama. Fue tal drama que enviaron al vicepresidente de la República, que se llamaba Julio Roca, hijo del famoso general Roca, lo mandaron a Inglaterra a intentar corregir esto. Y entonces este hombre va a Inglaterra y ahí declara una frase por la cual ha sido detestado por los argentinos desde entonces. Dijo,
la Argentina es la joya más preciosa de la corona británica. Lo quisieron matar. Era un santo el tío. Era un santo. El tío estaba intentando que no le cerraran las puertas a las exportaciones agrícolas y ganaderas argentinas. Y se lo cerraron. Esto no ha pasado ahora. Y es una de las explicaciones de por qué esta crisis ha sido distinta y en ese aspecto mejor que la anterior. Pero bueno, volvamos entonces al mensaje que no quiero que perdamos de vista en toda la charla de esta tarde aquí en La Coruña. La gente concreta, su trabajo, su capital, su ahorro, sus inversiones, esa gente, ¿vale? Lo segundo que quiero comentar es que esas personas en España han probado tener una capacidad de aguante extraordinaria ante una crisis que ha sido muy dura. Ha sido muy dura. Hemos tenido varios años de un resultado desolador. Desolador. En términos de empleo, la pérdida de millones de puestos de trabajo, y en términos de mortalidad empresarial. Nunca olvidemos eso, y a veces tendemos a olvidarlo. Nos fijamos solamente en la cuestión de los trabajadores que pierden su empresa, y no en los cientos de miles de empresarios que han tenido que cerrar sus puertas, como os comenté antes, perdiéndolo todo. Esto no es ninguna broma, ¿vale? Entonces, sin perder de vista lo único importante, la gente concreta, lo que hace la gente concreta, vamos a hacer un recorrido por cómo ha sido la economía española en el largo plazo. En la época nuestra hemos tenido 3 episodios de crecimiento económico. ¿Qué fueron? Los años 60, los años 80 y después del año 93. Estos son los 3 periodos de crecimiento económico. Han sido distintos, dejadme que los repase un poco. Los años 60 fueron muy notables porque hubo un periodo muy largo de crecimiento, casi de 10 años, con una tasa de crecimiento bastante elevada, como en torno al 6 o el 7% anual. Esto es brutal, ¿eh? Un 6% más un 6% más un 6 más eso te cambia un país. ¿Cómo cambió? Cambió España en los años 60. Cosa que me enteré yo cuando aterricé en España, en 1977. Porque de las cosas que yo tenía es una imagen bastante distorsionada de lo que era este país. Yo todavía tenía la imagen de la España de los años 40 o 50, la España de donde venían los emigrantes a Buenos Aires, inmigrantes trabajadores, modestos, pobres. Esa era la imagen que yo tenía, de un país atrasado, la caricatura de España. Me acuerdo que cuando llegué en el año 77 dije, este no es el país que me han contado, esto es otro país. Por eso, por la transformación que había habido en los años 60. El segundo periodo de expansión fue más breve, pero duró en torno a 7 años más o menos. Empieza en el año 85 y termina en el año 92. Para que os ubiquéis, cuando Solchaga era ministro de Economía, más o menos. Ahí la tasa de crecimiento fue un poco menor, estaba en torno al 4 o una cosa así. El siguiente periodo de expansión es el último, que empieza en el año 92-93 y termina en el año 2006-2007. La tasa de crecimiento anual fue menor que en las 2 expansiones anteriores. Fue en torno al 2,5, por ahí. Pero el periodo fue muy extenso. Duró 14 años. 14 años de una economía que crece sin parar. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Y también se notó, también se nota que el país mejora.
Las expansiones largas tienen un coste psicológico, y es que la gente no piensa que se van a terminar. Como es tan largo, tiendes a bajar tus defensas, ¿no? A pensar que, bueno, los economistas llamamos a esto elasticidad unitaria de las expectativas. Los economistas tenemos la costumbre de buscar nombres bobos para cosas que son bastante evidentes. Eso significa que uno piensa que lo que pasó va a seguir pasando. Eso se llama elasticidad unitaria de las expectativas. Cuando pasa un año y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro, pues te acostumbras y piensas que eso nunca va a terminar. En medio de todo esto, hubo una actuación de enorme irresponsabilidad que hay que mencionar, que fue la actuación de los bancos centrales. Los bancos centrales, no solamente la Reserva Federal Norteamericana, sino también el Banco Central Europeo y los demás, contribuyeron a inflar una burbuja de la liquidez. Los bancos centrales son unos personajes muy curiosos, porque son los únicos que siempre se ponen de perfil cuando las cosas vienen mal dadas. Es muy curioso, porque todos estamos dispuestos a sacarle la piel a tiras a los políticos, salvo a los aquí presentes, que son encantadores, pero nadie se mete con los banqueros centrales. Es más, acudimos en busca de ayuda y les saludamos, como si no tuvieran ninguna responsabilidad en lo que ha pasado. Porque los periodos de crecimiento económico son crecimientos económicos reales, y tampoco es que sea ficticio, pero en medio de la cosa real está la cosa ficticia. ¿Cuál era la cosa ficticia? La expansión de la liquidez, el abaratamiento artificial de los tipos de interés, que por cierto algo parecido está pasando ahora. Digo para que no perdamos la perspectiva histórica. Durante esos años se produjo un inflado extraordinario de la liquidez, que lo que hizo fue abaratar artificialmente los tipos de interés. Cuando esto pasa, suceden dos cosas. Una, que se desanima el ahorro, lógicamente porque se retribuye el mercado. Y lo otro es que se anima la inversión, porque el dinero es barato. Esto no es neutral. A mí me escandalizaba en esos años, porque los propios bancos centrales lanzaban advertencias en ese sentido. Decían, no os endeudéis, no os endeudéis. Y por otro lado te regalaban el dinero. ¿Ah? Tengo un amigo que dice una cosa muy bárbara, así que no me citéis. Dicen que el cinturón de castidad era una institución muy cruel, pero no se conoce el caso de ningún caballero que haya partido a las cruzadas dejando a su amada con el cinturón de castidad puesto y las llaves colgando a los pies de la cama. No se pueden lanzar mensajes contradictorios. No te pueden decir no te endeudes y al mismo tiempo te regalan el dinero. No se puede hacer eso. La gente que dice, se endeudó, si era gratis, era gratis. Entonces, lo que sucede en esas circunstancias es que en el medio de un proceso de crecimiento que, repito, fue real, no fue todo mentira, se produce un desajuste entre el ahorro y la inversión. Y en un momento dado, este desajuste es obvio, estalla, y nadie lo puede negar. Eso es la crisis. Que es un desajuste entre ahorro e inversión, digamos, es muy evidente en el caso de la construcción. ¿Por qué? Porque ves los edificios sin vender. Están ahí. Si hay 1 millón de edificios de pisos sin vender, es evidente que ha habido un desajuste entre inversión y ahorro, ¿no? Está clarísimo que alguien ha invertido y que no ha habido el ahorro suficiente para comprar los productos que se produjeron con esa inversión, ¿vale? Pero eso que vemos en la construcción se extiende a lo largo del conjunto de toda la economía. Ese efecto desequilibrante, desestructurante, profundamente distorsionador de la actividad económica se extiende en todos los sectores de la economía, en donde el impacto de la reducción de tipos de interés fomentó todos los empresarios
empresarios corren riesgos. Es su trabajo. Lo que hace la política de inflado de la burbuja es aumentar la posibilidad de que se equivoquen. Precisamente porque les da el caramelo envenenado de la financiación barata. Observar que es muy difícil darse cuenta del inflado de la burbuja cuando se está inflando. Es muy complicado eso de decir, cuidado que esto va a ir mal. Hay una broma entre los economistas que es que lo único que se dio cuenta fue el famoso Roubini, Nouriel Roubini, ¿no? El famoso economista americano. Pero es porque él siempre dice que las cosas van a ir mal. Entonces, claro, algún día tiene que acertar, ¿no? Es muy complicado darse cuenta de eso y es muy complicado tomar la decisión de no invertir. Fijaros, para que entendamos lo que significa el ambiente de la burbuja. El banco te regalaba el dinero. Te lo regalaron. Te podías comprar una cosa cuyo valor subía. Hombre, pues ya está, ¿no? Me regalan el dinero, voy a comprar una cosa cuyo valor sube, me la compro. Y la tercera cosa que pasaba, aunque nadie era plenamente consciente de esto, era que había empleo para casi todo el mundo. Porque llevábamos un año sí, otro año también, el paro bajaba, hasta que al final dijo Zapatero que estábamos al borde del pleno empleo, ¿os acordáis? Y después el tío, no lo dijo por nada, algún economista habrá tenido detrás que le dijo, Presi, lo codeó y le dijo, Presi, anuncia el pleno empleo, ¿vale? Entonces, con estas tres consideraciones, tú tienes tu empleo asegurado, te dan financiación barata y encima para comprar una cosa cuyo valor sube, pues ya está. Eso es lo que pasa. Eso es la burbuja. Como es bien sabido, cuando se da vuelta la tortilla, las tres cosas cambian de sentido. Ya no te dan crédito, el activo que te has comprado baja de precio en lugar de subir y en el peor de los casos tú te quedaste sin empleo. ¡Tac! La vuelta, ¿no? Entendamos cuando se habla de que la crisis es culpa nuestra, que es verdad que las decisiones de inversión son individuales. Fue mi bisabuelo el que tomó las decisiones de inversión, ¿ok? Pero el contexto en el que se desarrollan, eso no es responsabilidad de los individuos. Es decir, nosotros no somos responsables de lo que hace el Banco Central. Lo hacen ellos. Pero su acción tiene un impacto enorme sobre el conjunto de los demás ciudadanos. Entonces, cuando estalla la crisis, fijaros lo que pasó. Mientras acudieron los gobernantes a decir que nos iban a rescatar, a ayudar, los propios españoles empezaron a hacer las cosas, empezaron a ajustarse de manera muy dura, muy dolorosa. Era inevitable, ¿eh? Los parados de la construcción eran inevitables. ¿Por qué? Porque no se podía seguir construyendo las viviendas al ritmo que se estaban construyendo. Era imposible. No había ninguna manera de seguir. ¿Está? O sea, la situación concreta de cada uno de esos trabajadores era inevitable que iba a ser el despido. A veces pensamos que el despido de un trabajador es el fin de su carrera. No tiene por qué. Como decía antes, el trabajador tiene su propio capital humano. Puede dedicarse a otra cosa. Para que se dedique a otra cosa, el marco institucional es definitivamente importante. ¿Por qué? Porque el coste de contratarle es capital a la hora del reajuste, que sea poco traumático.
Lo que soy. Por suerte hay algunos señores encantado de saludarle. Siempre he pensado que los hombres que a partir de cierta edad conservan el pelo son sospechosos, ¿no es cierto? Fijaros una cosa que me gusta como calvo. En un momento dado la gente dejó de usar sombrero. Fue el cambio más importante en la historia de la indumentaria humana, hasta que empezamos a usar el teléfono móvil, que es una parte de... ¿No sabéis que yo si no tengo el móvil es como si no tuviera ropa, ¿no? Pero excluido el móvil, el cambio del uso del sombrero es un cambio espectacular. Que nunca había pasado una cosa así. Fijaros el impacto económico de los sombreros. Esto lo hemos vivido, los que tenemos alguna edad lo hemos vivido. Yo he visto a mi padre con sombrero, a mi padre sin sombrero. Todas las personas del mundo se cubrían la cabeza con algo. Todo el mundo. Imaginaros lo que significaba eso económicamente. Había miles y miles de fábricas de sombreros, millones de trabajadores en todo el mundo se dedicaban a hacer sombreros. Y prácticamente de un día para otro desapareció. ¿Por qué pasó? No lo sé. Tengo mi teoría. Mi teoría que tiene que ver con el trauma que significó en la primera mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo XX, no nos acordamos de eso, claro, pero para un siglo que se suponía que iba a ser la apoteosis del progreso, de la libertad y de la paz. Si miráis lo que pasó entre 1914 y 1945, deben ser los 30 peores años de la historia de la humanidad. O sea, viene el comunismo, viene el nazismo, 2 guerras mundiales en donde las cifras de muertos te llenan de escalofrío hoy. O sea, mira las cifras y son millones de muertos. Impresionante, impresionante. Y siempre he pensado que mi conjetura es que la gente dijo, quitémonos el sombrero, vamos a hacer otra cosa, vamos a pensar otra cosa. Sea como fuere, el hecho fue que en muy pocos años la gente dejó de usar sombreros. Y si miráis la historia de esos años, económica y política, diríais, habrá habido una gran perturbación. Después de todo, millones de trabajadores se quedaron sin trabajo. Y las fábricas de sombreros dejaron de fabricar sombreros porque no se vendía. Mirad la historia y no pasó nada. Nada. Es que no se recoge la historia de una huelga, una protesta. No pasó nada. Vamos a ver cómo es posible. Pero si estaban todos... España llena de tiendas y llena de fábricas y llena de trabajadores y no sé, que no están las noticias en los periódicos. ¿Por qué? Porque se adaptaron a esas condiciones que en ese caso no tuvieron que ver con las autoridades monetarias ni fiscales, es que la gente dejó de usar sombrero, maldita. Dejó de usar. Se adaptaron los trabajadores, se adaptaron los fabricantes, dejaron de fabricar sombreros, se pusieron a fabricar vaqueros, que se pusieron de moda en esos años, los jeans. Para que eso hubiera sucedido, tuvo que haber facilidad para el cambio. El coste de contratar y despedir tuvo que ser bajo. Si hubiera sido alto, entonces sí habríamos tenido problemas. Si hubiera sido alto, el coste habría sido difícil de readaptarse para dejar de producir lo que no tenía demanda y empezar a producir lo que empezaba a tener demanda. ¿Vale? Quiero decir con esto siempre no perder de vista a las personas concretas. Las personas concretas sufren la hostilidad por diferentes razones y se adaptan. Ahora vamos a la crisis de ahora.
porque tiene que ver con algo que yo he encontrado en España, en estos 40 años que vivo aquí. Y es que los españoles pensáis bastante mal de vosotros mismos. Tenéis una opinión bastante crítica de vuestro propio país. Cuando es la pena del país. Siempre he pensado que la diferencia entre los argentinos y los españoles es que los argentinos se creen los reyes del mambo y no lo son, y los españoles son los reyes del mambo pero no se lo creen. Fijaros lo que pasó. Pensemos siempre, empresario concreto, trabajador concreto, situación concreta, mi abuela, ¿vale? Nunca perdamos de vista a mi abuela. A mi abuela el colapso de la actividad económica en España produjo un impacto enormemente negativo para los empresarios. ¿Y qué fue lo que hicieron muchos de ellos? Pues salir de aquí, ¿no? Pues salir fuera. Lo mismo que, por cierto, han hecho los trabajadores, como bien sabéis todos los gallegos. Irse fuera de aquí, a buscar fortuna fuera. Gracias a Dios. Gracias a Dios tuvieron ese empuje. Cuando habitualmente pensamos que los españoles no quieren ser empresarios, no les gusta la empresa, todos quieren ser funcionarios, todos son unos perezosos. No, mentira, mentira, mentira. Salieron por el mundo. Y os los encontráis en todas partes del planeta. Y no son los grandes, que los grandes también, y también tiene su mérito, no estoy negando eso. Lo que digo es, el espíritu del ajuste, el espíritu de readaptarse ante condiciones hostiles, a mí me parece que es enormemente meritorio, y que indica que hay, a pesar de todo, a pesar del gobierno, que no me van a hacer autoridades, a veces es gracias a vosotros, a veces es gracias, pero otras veces no. Y las condiciones que estábamos hablando esta tarde con los jóvenes empresarios, que me contaban lo durísimo que saca adelante una empresa en nuestro país, los enormes costes que hay, los enormes impuestos, las cargas sociales, es verdaderamente meritorio salir adelante en esas condiciones tan negativas. Pero se salió, y la gente pues salió, y si había que ir a vender a Australia, pues chico, pues es un viaje largo, pero bueno, si aquí no hay. Eso tiene una ayuda de otra cosa, que a veces se olvida, que es la tecnología. La tecnología es, aparte de una gran fuerza de la libertad, yo creo que si no hubiera habido televisión por satélite, todavía sufrirían el comunismo los países del este. Pero la televisión por satélite, la pantalla esa, ¿se acordáis de la especie de palangana con él? Entonces ya pudieron ver cómo se vivía del otro lado del muro de Berlín. Entonces se cayó el comunismo. Pero en cualquier caso, la tecnología es una fuerza de la libertad. Es una fuerza económica brutal. Brutal. Para esto que estábamos hablando, para el ajuste y la capacidad de crecer. Siempre cuento la misma historia a mis alumnos que no pueden creer lo que les estoy contando. Yo empecé en el periodismo a mediados de los años 80 en el diario ABC. Yo escribía mis artículos a máquina. ¿Se acordáis de la máquina de escribir? A máquina, clic, 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 clic. Y los llevaba a mano al diario ABC, que estaba en la calle Serrano, conocéis Madrid, en la calle Serrano de Madrid, donde está el centro comercial ABC, estaba el diario. Todo el diario. No la redacción. Las máquinas, las rotativas, estaban ahí. Los tipos hacían el periódico mirando el Paseo de la Castellana, el lugar más caro de España. Claro, en cuanto se dieron cuenta, se fueron de ahí, claro, obviamente, y pusieron un centro comercial, que es lo que hay que poner. Esto sucedía en 1985, no en 1885, ¿vale? Yo soy de la época del Telex. ¿Alguien se acuerda del Telex? ¿De lo que era el Telex? ¿Te acordáis? ¿Vale?
Cuando apareció el fax, yo pensé que el progreso técnico se había interrumpido. O sea, que nunca jamás se iba a inventar nada mejor que el fax. O sea, el fax era la pena, ¿no os acordáis del fax? Que poníais la hoja aquí, y la misma hoja aparecía en Nueva York. La misma hoja. Yo dije, nada en el mundo va a mejorar esto. Bueno, pues hoy el fax está pues, junto con el TLS en el museo. ¿Ah? Fijaros lo que ha pasado con el progreso técnico. ¿Por qué? Me acabo de acordar, con mi abuela gallega, yo vi la llegada del hombre a la luna. Mi abuela ya era bastante mayor. Nos quedamos en silencio, ella y yo mirando, ¿no? La llegada del tío. Yo le decía, Mima, me decía Mima, ¿qué te parece lo que estamos viendo? Y me dice, a mí lo que me impresiona no es tanto que llegue el hombre a la luna, sino que lo estoy viendo. O sea, que lo estábamos viendo. Ese progreso, que era muy visible, en el caso de ir el hombre a la luna, no tenía mucho impacto en las actividades concretas que hacíamos. Pero la comunicación sí. La comunicación sí. Es que el progreso técnico ha ido en nuestro tiempo sistemáticamente abaratando las cosas que podemos hacer. O sea, todo es facilitar la comunicación. Cuando yo llegué a España, era tan caro hablar por teléfono a la Argentina, tan caro, que desarrollamos con mis padres y mis hermanos una especie de lenguaje taquigráfico para poder transmitirnos la mayor cantidad de información y de afecto al menos tiempo. Porque era carísimo. Y esto estoy hablando de los años 80. O sea, 20 años después, pues gratis, ¿no? Y al final, en los últimos años, ya las conversaciones con mi madre eran demasiado largas, pues ya me quería explicar la evolución de la última hortensia de su jardín. Y podíamos, porque era barato. Esto que es una tontería, y que habla de comunicación familiar, cuando lo trasladáis al campo económico, es brutal, ¿eh? El abaratamiento de las comunicaciones es impresionante a la hora de rebajar los costes de iniciar una actividad. Y por lo tanto, abaratar el necesario proceso de reajuste que tiene que haber en todas las crisis y que empezó con mi abuela yendo a trabajar. Entonces estamos en la situación actual. ¿Qué es lo que hemos vivido? Muchos años de crisis. La crisis ha sido bastante larga. Y en ese sentido hay una diferencia con respecto a la crisis del 30. Esa crisis que fue tan dura en el caso de Argentina que os comentaba, a los 3 años ya había superado. Ya el país estaba mejor. En Estados Unidos duró más, pero eso fue por culpa de Roosevelt, que lo que hizo fue subir los impuestos, cerrar todavía más la economía que los ingleses y aplicar una política intervencionista. Entonces lo que hizo fue demoró la crisis. Pero en el resto del mundo más o menos se salió. Esta vez no tanto, ¿no? Esta vez no tanto. Porque si calculamos que empezó en el año 2006, 2007, vamos a ver qué evolución ha recorrido la economía española. ¿Os acordáis que se usaban las letras para decir si la crisis del V, ¿se acordáis? La crisis del L. Fijaros lo que pasó. 2007 es el año máximo, el año más alto, el último año de la gran prosperidad. ¿Vale? De 2007 a 2009 se produce un derrumbe. Espectacular, por cierto, espectacular. En términos de ritmo de caída, fue el peor tramo
de los últimos años, ¿vale? 2007, 2009. 2009, 2011, la economía mejoró. Cuando Zapatero hablaba de los brotes verdes, fíjate, no mentía. Curioso, ¿no? No mentía, era verdad. Se estaba recuperando la economía. Muy débil, a un ritmo muy lento, no lo suficiente para poder compensar la espectacular caída del empleo, pero se recuperó hasta el 2011. En el 2011 la curva se da la vuelta y cae otra vez, hasta el 2013. Esto se produce por la doble política económica equivocada de Zapatero primero y de Rajoy después, que subieron los impuestos. Nunca hay que hacer eso. Nunca, jamás. Señor concejal, nunca, jamás. 2011-2013 cae. A partir de 2013 la economía vuelve a recuperarse. Y seguimos. O sea que hemos trazado la famosa W. Eso es lo que ha hecho. 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013, 2013-2015. Esto es lo que ha pasado. No hemos tenido 7 años así, sino ese perfil. ¿Vale? ¿En qué situación nos encontramos ahora? En una situación bastante mejor que antes. Ya sabéis que al final todo es cuestión de... Os cuento un chiste. ¿Sabéis quién es Margaret Dumont? Sí, todo el mundo sabe quién es Margaret Dumont. Margaret Dumont es una actriz, una señora grandota, morena, pelo corto, ojos oscuros. Es la mujer, por eso eres concejal y vas a ir, eres cerista de cambio, por eso has tenido una carrera tan buena. Margaret Dumont es la señora que siempre acompaña a los hermanos Marx. La que sí, la que sabéis quién es la que abre el camarote. ¿Ah? Bueno, en una de las películas, Groucho le hace una perrería, porque claro, siempre le hacía perrería. Entonces ella se le encara, ¿no? Le dice, usted es un hombre horrible. Y dice Groucho, un momento señora, ¿comparado con quién? En la vida siempre es comparado con quién. Las cosas están bien y es mucho menos lejísimo de querer decir que todo esto es gracias al gobierno. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que reconocer el trabajo de ajuste de trabajadores y empresarios. Esto es lo que saca a los países de adelante. Esto es lo que funciona. Decía Adam Smith que todas las personas quieren mejorar su propia condición. Hay muy pocas regularidades en ciencias sociales. Hay muy pocas cosas que podemos decir, esto es verdad. Bueno, pues eso sí es verdad. La gente de verdad quiere mejorar. La gente quiere salir adelante. Incluso en las condiciones más hostiles, como por ejemplo estamos viendo con las tragedias de los emigrantes. Que la gente dice, no, son unos muertos de hambre. No son muertos de hambre. Tienen ganas de salir adelante. No son muertos de hambre. Un muerto de hambre no te trepa esa raya de Melilla que tiene como 18 metros, ¿habéis visto? Un muerto de hambre no hace. La capacidad de las personas de salir adelante, esa es la fuerza. Y repito, como dije al principio, hay un contexto. Ese contexto puede ser más favorable o menos favorable. Mi conclusión es que ahora es relativamente favorable. ¿Y sabéis por qué? Porque hay elecciones. Las elecciones son buenas, muy buenas. ¿Sabéis por qué? Porque durante las elecciones las autoridades rara vez hacen mucho daño. Esto no es ninguna broma. Yo siempre he pensado, lo discutíamos, que he tenido la osadía de discutir esto con las autoridades de La Coruña, del municipio, del ayuntamiento, que han tenido la amabilidad de invitarme para que les diga cosas como esta. La clave va a ser si me invitan otra vez.
No, lo digo en serio. Esa capacidad de creación de riqueza y de prosperidad, esa es la gallina de los huevos de oro, ¿vale? Entonces, las autoridades, ayudar, si podéis ayudar, bien. Pero la clave, no fastidiar. La clave es no causar daño. Y si no causan daño, es muy posible que no causen daño, esto puede salir adelante. Es mi esperanza, por todo lo que os he contado, por mi abuela gallega, cuya historia he visto repetida tantas veces en estos años. La capacidad de la gente de mejorar, de luchar, de sobreponerse a la diversidad, de no pensar, como decía Ana Luisa hace un rato, que la vida te va a venir, que alguien te va a arreglar los problemas. ¿Por qué no? Porque no te lo van a arreglar. Vas a tener que salir adelante tú. Pueden ayudarte mucho si no te fastidian, eso sí. O sea, si no meten el pie y te hacen zancadilla, eso ayuda un montón para caminar, ¿eh? Ayuda un montón. Así encima te empujan y tal, pues. Pero con tal de que no te metan zancadillas, esa capacidad de salir adelante me parece a mí que es muy considerable y es muy grande. Esperemos que sea así. Pues muchas gracias a todos. Bueno, Zapatero pasó a la historia por prometer 400 euros por español en el IRPF. O sea que realmente él cree que las elecciones, que son inevitables, solo faltaría, son buenas para que los políticos realmente favorezcan el contexto del que hablaba para trabajadores y empresarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, la verdad, no, si no os importa, me he sentado porque me he cansado un poco de estar de pie. Por eso había pedido esto que me pusieran aquí, porque si no me derrumbo y me caigo. Durante las elecciones no se suben los impuestos. Siempre los impuestos se suben después de las elecciones. O sea que ahí tienes una señal. Y después, otra cosa, que estuvimos hablando de eso con los empresarios hace un rato. Y les puse el siguiente ejemplo. El ejemplo de Felipe González. Felipe González es un gobernante, de los gobernantes de mayor éxito de la historia de la democracia mundial. Ganó 4 elecciones generales seguidas, se dice pronto, ¿vale? En cada elección que ganó, había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Pero yo creo que eso ya no pasa en España nunca más. Se acabó. La gente está hasta las narices de pagar impuestos. Está cansada. Y entonces, si miras el panorama electoral, vas a ver que sí, que efectivamente que hay esas promesas de gasto, siempre las hay, pero son más medidas que antes. Y todos los partidos prometen que no van a subir los impuestos. Los impuestos se han instalado en el discurso, están en el escenario. Antes no estaban. En la época de Felipe González, solamente un puñado de desalmados liberales nos quejábamos de los impuestos. La gente no se quejaba. Ahora sí. Te doy un ejemplo. Se hacen chistes sobre Montoro. Esto nunca había pasado. Chistes, viñetas, dibujos. Esto nunca había pasado. La gente se ríe de Montoro o lo insulta. Se habla mal de Montoro. Esto no había pasado antes. Solamente pasó antes una vez. Con Borrell. ¿Se acuerdan de José Borrell? Pero era distinto, porque él perseguía a Lola Flores, que por supuesto no pagaba impuestos, no sabía que había que pagar impuestos, Lola Flores. Ahora no. Ahora la noción que tiene la gente es que el ministro de Hacienda te castiga a ti, no a Lola Flores, a ti. Y los dibujos y viñetas contra Montoro son políticamente transversales. Es impresionante, ¿eh? Lo ves en El País, en El Mundo, en ABC. Forges, en El País, un hombre de izquierda de toda la vida, super progre, no sé qué, también contra Montoro.
siempre lo pintan con colmillas de vampiro. ¿Verdad? Esto no es casualidad. Eso también es una buena señal. Espero. Más. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Cuidado. Al botón, tienes que darle al botón. Si lo seguro, ahora. No, ya está, no me sola, ya está. Ya está. Hable. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su esclarecedora charla. Y recordando a Aaron Tomás, él decía antes de Crack de 1929 que cualquiera podía ser un experto en economía y comprar acciones, pero después del Crack hacían cola en los tejados para tirarse a la calle, ¿no? Yo quería preguntarle sobre dos temas. Uno es si en una crisis como la de Argentina o la de Grecia, que tarda muchos años en arreglarse, o sea, si ese marco institucional del que usted hablaba puede resolver algo o es solo un problema de los ciudadanos. Y si las teorías de Keynes siguen vigentes para estos casos. Gracias. Muchas gracias. La culpa de los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver. Uno siempre puede decir que de alguna manera somos culpables, ¿no? Quiero decir, destripar a los políticos, deporte nacional, ¿vale? Hombre, alguien nos ha puesto ahí, ¿no? Alguien nos ha votado. O sea que alguna responsabilidad los ciudadanos sí que tenemos. Sin embargo, es más delicado de lo que parece esto, ¿no? A veces se habla de la democracia como si el mecanismo de traslación de las preferencias de los ciudadanos a la política fuera un mecanismo simple. Y no es simple. Por ejemplo, hablando de los impuestos que me comentabas tú, sistemáticamente, cada vez que se le pregunta a los españoles si quieren pagar más impuestos, dicen que no. Sistemáticamente. La inmensa mayoría de los españoles, siempre, no ahora, le preguntan, ¿usted quiere pagar más impuestos? Dicen que no. A veces queremos que los paguen más otros, eso siempre es distinto. Pero uno no lo quiere pagar. Y sin embargo, hemos terminado pagando más impuestos. O sea que no es la relación entre el individuo y el marco institucional es más complicado de lo que parece. Posiblemente, eso también lo hablábamos antes con María Luis, si no hay cambios en la opinión pública importantes, ese marco institucional va a seguir siendo relativamente hostil a los ciudadanos a la hora de los impuestos que hablábamos antes. El caso de Keynes es un caso extraordinario, ¿no? Porque lo que hizo Keynes fue darle a los políticos y darle a la opinión pública una receta. Y era una receta llena de sentido común, que es: como la crisis se produce porque hay productos que no se venden, aumentemos la demanda para que se vendan. Y si esa demanda tiene que venir del gasto público, pues que venga del gasto público. Y eso es tan de sentido común que todos los políticos de todos los partidos la han comprado, que era el plan E de Zapatero. Era eso, ¿no? Que aumentemos la demanda para una actividad cuya negocio se está derrumbando, que era la construcción. Fue lo peor que se podía haber hecho, por cierto. Cuando se produce el derrumbe, lo que hay que hacer es facilitar el cambio, no petrificar a la gente en una actividad que estaba condenada, ¿no? Bueno, pues el sentido común, ya sabe usted que es muy atractivo, ¿no? Y esto la gente lo entiende. La gente entiende, por ejemplo, que hay que consumir. Consumamos, porque así la economía se va a recuperar. O, como dice Rajoy siempre, que fluya el crédito. Pues cuidado, ¿no? Porque antes de la crisis fluyó el crédito, Era un torrente, ¿no? Hasta aquí estábamos, ¿no? O sea que con cuidado. Pero en fin,
que es apela al sentido común, y por eso yo creo que tiene bastante fortuna. Cuando le encuentren eso, usted tiene que decir, recelar de eso, cuidado con el consumo, cuidado con la inversión, y recuerde sobre todo que el gasto público no es gratis. La última vez que el gasto público fue gratis fue con el maná. El maná fue gratis. Y dice la Biblia que sabía a miel. ¿A qué iba a saber si lo hizo Dios? ¿Ah? Desde el maná, todo el gasto público se paga. ¿Había una pregunta aquí? Ah, perdona. Estoy dirigiendo el debate como si no estuviera con Gerardo aquí organizado. Sí, sí. El botón. Sí. Ahora, vale. Es que, bueno, muchas gracias por la conferencia. Ya he dicho un par de cositas muy interesantes y ahora ha ahondado un poco y paso de puntillas, ¿no? Creo que ahora estamos en una época otra vez de exceso de liquidez, tipos de interés bajos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio que pasa, deja de ser bueno y empieza a ser malo? Porque resulta que hace un año no había crédito, los tipos de interés altísimos, y ahora está bajando a una velocidad de vértigo. Hablo por lo menos de lo que es financiación empresarial. Los particulares, aún las hipotecas de vivienda no han bajado, pero están bajando rápidamente, pero a la financiación empresarial estamos pegando aquí con los intereses de Euribor más 1,50 y cosas de este tipo, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el equilibrio justo de este exceso de liquidez? Me olvidé de deciros una cosa. Tenéis que hacerme preguntas que yo sepa responder. Yo, entre la edad y la calvicie, ya no soporto más humillación. Nadie puede saber eso, ¿no? Lo más importante es lo que usted dice, ¿no? Y es que si se pretende salir de las crisis metiendo presión, lo que se está haciendo es, se está generando el caldo de cultivo para que se reproduzca el fenómeno anterior. Es decir, que la actividad se recupere, como os he contado esta tarde, pero que entre medio de esto se empiece a colar una burbuja. Que a esta altura del partido yo creo que no podemos saber cuál es, aparte de la burbuja de la deuda pública, que eso podemos medirla, ¿no? Pero así como hubo la burbuja inmobiliaria o antes la burbuja tecnológica, de las .com, la de las .com, no sabemos cuál será. Pero que huele a una cosa así, a mí no me cabe la menor duda. Ahora, el punto de equilibrio no me gustaría avisar. Pero efectivamente, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque son de las cosas que más me fascinan, los dos asuntos. El primero es esto de que no importa que nos cobren los impuestos si lo van a gastar bien. Entre usted y yo, cuidado con ese argumento. Cuidado con ese argumento. Porque la libertad depende de los límites del poder. No depende de la forma del poder. No depende de lo que el poder hace. Depende de los límites que tenga. Y si le decimos al poder, señor concejal, no escuche esto, ¿no? Si le decimos al poder, puedes quitarme lo que quieras, si lo inviertes bien, please, no. ¿Vale? O sea, mucho cuidado con eso. En lo de las inversiones, ahora todos estamos en contra de los aeropuertos y tal. Cuando se hacían los aeropuertos no había tantas protestas, Es que uno de los problemas de la burbuja es eso. Es que es difícil saber si la cosa está bien o no está. No lo sé. Y lo de los paraísos fiscales. ¿Sabéis el origen de la palabra paraíso fiscal? Es un error idiomático. Alguien leyó mal la palabra inglesa. En inglés se llaman tax havens. H-A-V-E-N. Haven. Y alguien leyó Haven y creyó que era Heaven. Y dijo, pues será como el paraíso. No, el origen es más sensato que esto. Son havens, es decir, refugios. Y por tanto siempre van a existir. La única forma de acabar con los paraísos fiscales es bajar los impuestos.
Si baja los impuestos, la gente no se va a tomar, por cierto, las enormes molestias que se toman para no pagarlos. Enormes molestias, ¿eh? Esto indica que son bastante elevados. Tengo una teoría sobre los impuestos muy políticamente incorrecta. Los que pagan impuestos no son los ricos, ni los pobres, ni la clase media. Los que pagamos impuestos somos los que no podemos evitar. Y al revés. Los que evaden no son ni los ricos, ni los pobres, ni la clase media. Los que evaden son los que pueden. ¿No has visto eso? Yo, por si acaso, no me escuché esto, no, porque si no me invitan más después. ¿Esta pregunta? ¿Sí? Qué buena pregunta, ¿no? No lo sé. A ver. Volvamos a mi abuela. ¿Ya llega? La gente se adapta a las circunstancias, mejora, trabaja. Quizá lo que nos falta es la idea de que para que ese trabajo y esa energía fructifique y dé la máxima rentabilidad, se necesita un marco que le sea favorable. Y para que ese marco sea favorable, cada uno de nosotros tiene que renunciar a algo. Fijaros, los impuestos crecen no porque sí, no porque los políticos sean malos, son unos santos, aquí hay dos presentes. No es por eso. Es porque se vende el mensaje político de que con ese dinero se pueden hacer cosas buenas. Si la gente no lo aceptara, si la gente dijera, yo no quiero pagar impuestos, yo no quiero que me quiten el dinero, yo quiero que ayuden a los trabajadores que están saliendo adelante con impuestos muy bajos. Y no acepto que los impuestos sean altos, aun cuando me vayan a devolver en servicios públicos. Si tuviéramos esa idea, ¿sabéis quién era Davy Crockett? Sí. Davy Crockett era un personaje de Estados Unidos, de aventuras y tal. También era un político. Y estaba en el Congreso. Y se debatió en el Congreso la necesidad de aumentar el gasto público para ayudar a una familia que era pobre, que estaba pasando con dificultades. Y Davy Crockett se negó. Y entonces el presidente del Congreso le preguntó, Mr. Crockett, ¿por qué se opone usted a que gastemos este dinero? Y dijo Davy Crockett, porque no es suyo. Mirando al presidente de la Cámara. It is not yours to give. ¿Está? Si tuviéramos eso, si tuviéramos esa actitud de que no hay derecho en principio a quitarle a la gente su dinero por ninguna causa, salvo que la gente quiera, toda la gente, no que una parte quiera que le quitemos los impuestos a Mancio Ortega, ¿vale? Que siempre es la víctima de todas estas cosas. Siempre dice, como es rico, hay que quitarle. No, lo que hay que hacer con él es hacer una estatua, pero no quitarle el dinero, ¿vale? Si tuviéramos esa mentalidad, entonces sería distinto. Y eso se puede hacer. Los políticos pueden hacerlo. Por ejemplo, hubo un señor inglés que a mí me gusta muchísimo que se llama Cowperthwaite, Lord Cowperthwaite, que le dieron hace muchos años un encargo terrible, que era ocuparse de la economía de Hong Kong, que era un sitio pobre, miserable, perdido, donde Cristo dio las tres cosas. Y llegó, el tío dijo, voy a probar a dejar a estos chinos en paz. Esto fue lo que hizo. Dijo, estos chinos me parecen todos iguales, así todos bajitos. Vamos a dejarlos en paz, a ver qué tal. En pocas décadas se había convertido un sitio que no tiene ni un recurso, está así, en Hong Kong por no tiene sitio, tú. Te cae al agua, tío. De hecho vive
había convertido ese lugar en uno de los sitios con renta per cápita más alta del mundo. Se puede hacer. Hay que presionar a nuestros amigos políticos para que hagan cosas así. Muy bien, se acaba el tiempo, tenemos que dejarlo aquí.